Introducción del libro, El contrato social, de Jean-Jacques Rousseau. El contrato social, publicado en 1762, es una de las obras más significativas del filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau, quien se considera uno de los precursores de la modernidad política y la teoría democrática. En este texto, Rousseau aborda cuestiones fundamentales sobre la naturaleza del poder, la libertad, la justicia y la legitimidad del gobierno. En un momento histórico caracterizado por la crisis de las monarquías absolutas y el surgimiento de ideas ilustradas. Contexto histórico. El siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces, fue un periodo de intenso cuestionamiento y transformación social, política y cultural. Las ideas de la Ilustración promovieron la razón, la ciencia y la crítica de la tradición, desafiando las bases del absolutismo monárquico. Rousseau, en este contexto, se destaca por su énfasis en la naturaleza humana y la comunidad, en contraposición a las ideas racionalistas que predominaban en el pensamiento de sus contemporáneos, como Voltaire y Diderot. El problema del poder. En el contrato social, Rousseau plantea la pregunta central de cómo es posible crear una sociedad justa y libre. Parte de la premisa de que el hombre, en su estado natural, es un ser bueno y libre, pero que la civilización y la propiedad han corrompido esa bondad innata, generando desigualdad y conflictos. Para Rousseau, el establecimiento de un contrato social es la solución a estos problemas, un acuerdo que permite a los individuos unirse y formar una comunidad, renunciando a ciertas libertades en favor de la protección y el bienestar colectivo. La voluntad general. Una de las contribuciones más importantes de Rousseau es su concepto de la voluntad general. Esta idea implica que la verdadera soberanía reside en el pueblo, y que el bien común debe ser el objetivo de la política. La voluntad general es diferente de la mera suma de intereses individuales, es un reflejo del interés colectivo que busca el bienestar de todos. Rousseau argumenta que, al actuar según la voluntad general, los ciudadanos no solo garantizan su libertad individual, sino que también promueven la igualdad y la justicia social. Crítica a la desigualdad. Rousseau también se dedica a criticar las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad. A diferencia de otros pensadores de la época, que defendían la propiedad como un derecho natural, Rousseau sostiene que la propiedad privada es la raíz de muchos problemas sociales. En su visión, la desigualdad social es producto de convenciones humanas, no de la naturaleza, y su eliminación es esencial para lograr una sociedad más justa. Legado y relevancia. El contrato social ha dejado una profunda huella en la filosofía política moderna. Su influencia se extiende a movimientos democráticos y a teorías sobre la ciudadanía, la participación política y los derechos humanos. Rousseau propone un modelo de democracia participativa donde los ciudadanos son activos en la formación de la voluntad general. Un concepto que resuena en las discusiones contemporáneas sobre la gobernanza y la justicia social. Capítulo 1. Principios del derecho político. Estado de naturaleza. Rousseau comienza analizando el estado de naturaleza, donde los seres humanos viven libres y en igualdad. En esta condición, los hombres son autónomos y no están sujetos a leyes ni autoridad. Argumenta que la vida en el estado de naturaleza es pacífica y que la necesidad de la propiedad privada genera conflictos y desigualdad. El contrato social. Para salir del estado de naturaleza y establecer una sociedad organizada, los individuos deben entrar en un contrato social. Este contrato implica que cada individuo renuncia a su libertad natural en favor de la libertad civil y la igualdad, uniéndose a la voluntad general. La voluntad general. La voluntad general es un concepto central en la obra. No se refiere a la simple suma de intereses individuales, sino al bien común. Rousseau sostiene que la voluntad general debe guiar las decisiones políticas y que todos los ciudadanos tienen la responsabilidad de contribuir a su formación. La soberanía. Define la soberanía como el poder absoluto y general que pertenece al pueblo. Esta soberanía no puede ser representada ni transferida, cada ciudadano tiene una participación directa en la formación de la voluntad general. Rousseau rechaza la idea de la soberanía delegada, argumentando que cualquier forma de gobierno que no respete la soberanía popular es ilegítima. Igualdad y libertad. El contrato social se basa en la búsqueda de igualdad entre los ciudadanos.
Al renunciar a su libertad natural, los individuos obtienen la libertad civil y la protección de sus derechos. La libertad en la sociedad civil es entendida como la capacidad de actuar de acuerdo con la voluntad general, en lugar de la libertad individual sin restricciones. Derechos del ciudadano. Rousseau establece que cada ciudadano tiene derechos y deberes. Los ciudadanos deben participar activamente en la vida política y contribuir a la formación de la voluntad general. Se enfatiza la educación cívica y la formación moral como esenciales para la buena ciudadanía. Conclusión del capítulo 1. Rousseau concluye que el contrato social es la base de la legitimidad política. La autoridad legítima solo puede surgir de la voluntad general, y el objetivo de la sociedad debe ser el bienestar común. Esta obra sentó las bases para muchos conceptos modernos de democracia y derechos humanos. Capítulo 2. De la soberanía. Definición de soberanía. Rousseau establece que la soberanía es la autoridad suprema que reside en el pueblo. Es inalienable e indivisible, el pueblo no puede transferir su poder a otro sin perder su esencia como soberano. La soberanía se define por la voluntad general, que representa el interés común y el bien de la comunidad en su conjunto. La voluntad general. La voluntad general no es simplemente la suma de las voluntades individuales, sino que debe buscar el bien común. Rousseau distingue entre la voluntad general y la voluntad de todos, destacando que la primera es lo que realmente beneficia a la sociedad. Este concepto implica que, en ocasiones, el interés individual puede estar en conflicto con el interés colectivo, y el ciudadano debe estar dispuesto a subordinación en favor del bien general. La soberanía y la ley. La soberanía se manifiesta a través de las leyes, que deben ser expresión de la voluntad general. Las leyes son la manera en que el pueblo articula su soberanía. Rousseau argumenta que las leyes deben ser justas y buscar la equidad, asegurando que todos los ciudadanos sean tratados por igual. Limitaciones de la soberanía. A pesar de ser suprema, la soberanía tiene límites. Rousseau establece que la voluntad general no puede demandar acciones que atenten contra los derechos individuales o la dignidad humana. La soberanía también puede verse limitada por el derecho de resistencia, es decir, los ciudadanos tienen el derecho a resistir a un gobierno que actúe en contra de la voluntad general. El papel del gobierno. Rousseau discute la relación entre la soberanía y el gobierno. Aunque el gobierno puede ser un agente de la voluntad general, no debe confundirse con la soberanía misma. El gobierno debe ser responsable ante el pueblo y debe estar estructurado de tal manera que refleje la voluntad general, actuando como un administrador de la soberanía, no como un usurpador. Tipologías de gobierno. Rousseau clasifica los gobiernos en 3 tipos: democracia, aristocracia y monarquía. Cada uno tiene sus características, ventajas y desventajas. Destaca que en una democracia, el poder reside en el pueblo, mientras que en una aristocracia se concentra en unos pocos, y en una monarquía, en un solo individuo. Sin embargo, cada forma de gobierno debe servir a la voluntad general. Educación cívica. Para Rousseau, la educación es esencial para la formación de ciudadanos responsables. La educación cívica debe fomentar la participación activa en la vida política y enseñar a los ciudadanos a discernir entre sus intereses individuales y el bien común. Se enfatiza la importancia de formar ciudadanos virtuosos, que comprendan su deber hacia la comunidad y actúen en consecuencia. Conclusión del capítulo 2. El libro 2 del Contrato Social profundiza en el concepto de soberanía, destacando su naturaleza popular, su relación con la voluntad general y su expresión a través de las leyes. Rousseau subraya la importancia de la educación y la participación ciudadana para mantener la legitimidad de la soberanía y asegurar que el gobierno actúe en beneficio del bien común. Capítulo 3. Del gobierno. Naturaleza del gobierno. Rousseau define el gobierno como el organismo que aplica la voluntad general. Aunque la soberanía reside en el pueblo, el gobierno es necesario para ejecutar y administrar esa soberanía. El gobierno debe ser un reflejo de la voluntad general, actuando como un representante que se encarga de la organización y el funcionamiento de la sociedad. Tipos de gobierno. Rousseau clasifica los gobiernos en 3 tipos fundamentales. Democracia. El poder reside en la totalidad del pueblo.
Todos los ciudadanos participan directamente en la creación de las leyes. Es la forma más pura de gobierno, pero también puede ser ineficiente en grandes poblaciones. Aristocracia. El poder se concentra en un grupo reducido de ciudadanos considerados más capacitados para gobernar. Aunque puede ser más eficiente que la democracia, corre el riesgo de desconectarse de la voluntad general. Monarquía. El poder se encuentra en manos de un solo individuo. Este tipo de gobierno puede ser legítimo si el monarca actúa en interés del bien común, pero Rousseau advierte que es fácil que se convierta en tiranía. La relación entre gobierno y soberanía. Rousseau enfatiza que el gobierno no debe confundirse con la soberanía. Mientras que la soberanía es inalienable y pertenece al pueblo, el gobierno puede ser cambiado o reformado según las necesidades de la comunidad. Un buen gobierno debe ser un reflejo de la voluntad general, sirviendo a los intereses del pueblo. Si un gobierno no actúa en consonancia con la voluntad general, los ciudadanos tienen el derecho a resistirlo. El principio de la legislación. La ley es el medio a través del cual se expresa la voluntad general. Rousseau argumenta que las leyes deben ser universales y aplicarse a todos por igual. Las leyes deben estar diseñadas para proteger la libertad y la igualdad de los ciudadanos. Un gobierno justo es aquel que se basa en leyes que reflejan el bien común y la justicia. Ejercicio del poder. Rousseau discute cómo se debe ejercer el poder dentro de los diferentes tipos de gobierno. Cada forma de gobierno tiene su propio modo de administración y toma de decisiones. En la democracia, el poder es ejercido colectivamente, en la aristocracia, por un grupo selecto, y en la monarquía, por un solo gobernante. La legitimidad del poder siempre debe estar ligada a la voluntad general. La educación cívica y el papel del ciudadano. Rousseau subraya la importancia de la educación cívica para cultivar la virtud y el sentido de comunidad entre los ciudadanos. La educación debe enseñar a los individuos a participar activamente en la vida política y a priorizar el bien común sobre los intereses personales. Un ciudadano educado y comprometido es esencial para el funcionamiento de un gobierno justo, ya que su participación asegura que la voluntad general sea adecuadamente representada. El problema de la corrupción. Rousseau alerta sobre los peligros de la corrupción en el gobierno. La desconexión entre el gobierno y la voluntad general puede llevar a la tiranía y a la opresión. Para prevenir la corrupción, es fundamental que los ciudadanos permanezcan vigilantes y participen activamente en la política. La crítica y el debate son esenciales para mantener la legitimidad del gobierno. La búsqueda del bien común. El objetivo final de cualquier gobierno debe ser la búsqueda del bien común. Rousseau sostiene que las decisiones deben ser tomadas en función de cómo beneficiarán a la sociedad en su conjunto, no a intereses particulares. La búsqueda del bien común requiere que los ciudadanos sean capaces de trascender sus deseos egoístas y actuar en beneficio de la comunidad. Conclusión del capítulo 3. El libro 3 del Contrato Social examina la relación entre el gobierno y la soberanía, ofreciendo un análisis detallado de los diferentes tipos de gobierno y su funcionamiento. Rousseau enfatiza la importancia de la voluntad general y el papel del ciudadano en la creación de un gobierno justo y legítimo, alertando sobre los peligros de la corrupción y la necesidad de una educación cívica sólida. Capítulo 4. De la libertad. Concepto de libertad. Rousseau establece que la libertad es un concepto central en su obra y que se entiende de manera diferente en el estado de naturaleza y en la sociedad civil. En el estado de naturaleza, los individuos son libres de actuar según su propio deseo, pero esta libertad es limitada por la necesidad de sobrevivir y por la fuerza de otros. En la sociedad civil, la libertad se redefine como la libertad civil, que implica la posibilidad de actuar conforme a la voluntad general. Esta forma de libertad se considera más elevada, ya que está asociada con la justicia y el bien común. La ley y la libertad. Rousseau argumenta que la ley es la expresión de la voluntad general y, por lo tanto, es un medio para asegurar la libertad de todos los ciudadanos. Las leyes deben ser justas y universales, aplicándose a todos por igual. La verdadera libertad se encuentra en la obediencia a una ley que uno mismo ha creado, ya que al participar en la formación de la voluntad general, el individuo actúa en su propio interés y en el del colectivo. Los derechos del ciudadano.
Cada ciudadano tiene derechos inherentes que deben ser protegidos por la ley. Rousseau establece que los derechos no son otorgados por el gobierno, sino que son parte de la condición humana. El contrato social garantiza la protección de estos derechos a través de la participación en la formación de la voluntad general. Si un gobierno actúa en contra de la voluntad general y los derechos de los ciudadanos, pierde su legitimidad. La educación cívica. La educación juega un papel crucial en la formación de ciudadanos capaces de entender y participar en la vida política. Rousseau aboga por una educación que fomente la virtud y el sentido de comunidad. La educación cívica no solo debe enfocarse en la transmisión de conocimientos, sino también en la formación del carácter y la moral del ciudadano, para que esté preparado para contribuir al bien común. La importancia de la participación. Rousseau resalta que la participación activa en la vida política es fundamental para la libertad y la justicia. Los ciudadanos deben involucrarse en el proceso legislativo y en la toma de decisiones. El distanciamiento de los ciudadanos del proceso político puede llevar a la corrupción y a la tiranía. La participación asegura que la voluntad general sea representada adecuadamente. El problema de la desigualdad. Rousseau también aborda la cuestión de la desigualdad en la sociedad. A pesar de que el contrato social busca establecer una igualdad política, las diferencias económicas y sociales pueden socavar esta igualdad. La desigualdad puede generar conflictos y divisiones, lo que obstaculiza la realización de la voluntad general. Por ello, es importante trabajar para mitigar las desigualdades que amenazan la cohesión social. El derecho a la resistencia. Rousseau establece el derecho de los ciudadanos a resistir a un gobierno que actúe en contra de la voluntad general. Esta resistencia es vista como un deber moral de los ciudadanos para proteger su libertad y derechos. La resistencia debe ser una acción colectiva, reflejando la voluntad general de la comunidad en su conjunto. La soberanía del pueblo. El libro concluye reafirmando que la soberanía pertenece al pueblo y que cualquier forma de gobierno que no actúe en consonancia con la voluntad general es ilegítima. Rousseau sostiene que la libertad y la justicia son interdependientes. Para ser verdaderamente libres, los ciudadanos deben vivir en un entorno justo, donde la voluntad general prevalezca. Conclusión del capítulo 4. El libro 4 del Contrato Social explora la relación entre la libertad y la justicia en el contexto de la vida política. Rousseau sostiene que la verdadera libertad se encuentra en la obediencia a las leyes que uno mismo ha contribuido a crear y que el papel de la educación cívica y la participación activa son esenciales para mantener esta libertad. También aborda los desafíos que la desigualdad presenta para la realización del bien común y reafirma la importancia de la soberanía popular en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Conclusión de este libro, el contrato social. El contrato social de Jean-Jacques Rousseau presenta una profunda reflexión sobre la naturaleza del poder político y la relación entre el individuo y la sociedad. Rousseau argumenta que la verdadera soberanía reside en el pueblo y que la voluntad general debe ser la guía para la creación de leyes que aseguren el bien común. En este sentido, la libertad se redefine como la capacidad de actuar de acuerdo con la voluntad general, en lugar de la mera ausencia de restricciones. Rousseau critica la desigualdad inherente a las sociedades contemporáneas y aboga por una educación cívica que forme ciudadanos activos y responsables. El derecho a la resistencia contra un gobierno ilegítimo es otro pilar fundamental de su pensamiento, subrayando la importancia de que los ciudadanos participen en la vida política para mantener la justicia y la equidad. En última instancia, la obra de Rousseau ha tenido un impacto duradero en el pensamiento político moderno, sentando las bases para las ideas de democracia, derechos humanos y la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria. Su llamado a la acción y a la reflexión sobre la participación ciudadana sigue resonando en los debates contemporáneos sobre la justicia social y la gobernanza.